Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a proceder con el repaso de los temas que ya hemos visto. Hoy vamos a ver uno de los primeros temas que ya hemos visto de repaso para que ustedes puedan realizar su examen. Su examen lo van a poder realizar a partir del día sábado. Bien, empezamos con el primer tema. Tenemos como tema principal lo que es la cultura en la colonia, donde van a poder identificar lo que es el mestizaje, el sincretismo, lo que es el arte mestizo, lo que son las características del arte mestizo, lo que en sí son las funciones que pertenece a cada colonia en sí. Como subtema tenemos lo que es mestizaje y sincretismo en sí, donde esto aplica desde la llegada de los europeos hasta lo que es la independencia de las colonias, donde el arte fue uno de los mecanismos de imposición de lo que es la cultura europea hacia los indígenas en sí, donde abarca lo que es un proceso en que los colonos se pudieron enfrentar a las diversas dificultades de la diversidad geográfica, donde pudieron en sí poder atacar lo que son las culturas, lo que son las religiones, mediante lo que es la cosmovisión de los diferentes pueblos. En sí pudieron lograr mantener lo que es un mejor dominio en base a lo que son las diferentes civilizaciones y pueblos, y en sí se mantuvieron en poder mantener lo que es una modernizar y poder funcionar lo que es diferentes colonias, en la cual en sí fue junto a lo que es la evangelización y poder difusionar lo que son el idioma español. Prácticamente para poder ejercer todas estas influencias mediante las artistas españoles, se trasladaron a lo que son a las Indias para poder instalar lo que son los talleres e inculcar lo que son diferentes estilos como es el renacentista, el barroco, rococó y lo que es neoclásico en sí, en la cual predominó lo que son diversos temas religiosos, en la cual también perteneció a lo que es Santo Domingo, que fue el primer centro de difusión en donde abarca lo que es el arte español en América, donde llegaron en sí, llegaron los albañiles, los canteros a trabajar en las diversas construcciones y poder mantener lo que son las edificaciones durante la primera década del siglo XVI en sí. Pueden observar en pantalla, aquí hay una gráfica en representación a lo que es el primer desembarco de Cristóbal Colón de América, en donde Dioscoro del Pueblo en 1862. Esta pintura europea tendía a lo que es reflejar lo que es el carácter de civilización de lo que es la conquista y colonización en sí. El arte mestizo representa en que a pesar de diferentes barreras sociales entre estamentos y lo que es la intención española de poder imponer lo que es su cultura, el arte sirvió como un escenario en base a las mezclas entre el cristianismo y lo que es la cultura indígena en sí, mediante la fusión de lo que es las funciones técnicas y distintas en la cual dio mantener a lo que es un origen, a lo que es una cultura, en base a lo que es el mestizaje colonial, pudieron empezar lo que son las diferencias metropolitanas en sí. Por ejemplo, en el arte barroco americano, lo que es el trazo del escultor indígena, que aportó lo que es exuberancia y lo que es ostentación también dentro de los templos que reflejaban lo que es el triunfo y lo que es el sensualismo en sí, el sensualismo católico, en la cual se pudo mantener lo que es un protestante, en la cual podían mantener lo que es la intensidad de mayor del arte de lo que es el arte español en sí, en donde se pudieron avanzar en diferentes tiempos en que los indígenas y mestizos pudieron incorporarse a lo que son a los gremios de pintores y constructores, quienes dieron lugar a lo que es este estilo barroco, en la cual se prolongó hasta el siglo XIX en sí. Pueden observar en pantalla una gráfica que representa a Nuestra Señora de Belén. Es una pintura anónima del siglo XVIII, en la cual estuvo presente lo que es la escuela cusqueña. La forma triangular de esta imagen
evocaría a lo que es la Pachamama incaica en sí. Esto es un arte mestizo en sí. Las características del arte mestizo simplemente está relacionado en que abarca lo que son los repertorios iconográficos prehispánicos, en la cual incorporaron lo que son diversos elementos como la flora y la fauna americana, mediante lo que es la arquitectura en uso de lo que ellos tenían de las capillas abiertas entre los siglos XVI y XVIII también. La escritura, mediante lo que es el arte tequitiqui, tequiquí, en la cual este es un vasollo que era de una manera de poder interpretar lo que son las diferentes imágenes religiosas que no eran propias, sino que era como el cristianismo, que es basado en lo que es la cultura indígena, en la cual esta pintura pudo producir lo que es en sí, pudo mantener lo que es una producción o solía ser lo que es una producción anónima en la cual se llevaba a cabo mediante diferentes talleres cercanos a lo que son a México y Cusco de las finales del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. En lo que es el sincretismo religioso, este abarca a medida de que los indígenas fueron identificándose a sus diferentes divinidades, es cuando con el cristianismo se pudo configurar lo que es una religiosidad, particularmente diferenciándose de lo que es hispana, en la cual habría el poder influirse mediante lo que es el arte colonial, en la cual apareció también lo que es la Virgen de Guadalupe, en base a lo que son los indígenas mexicanos en el monte de Tepeyac. Asimismo, pudieron mantener un lugar donde eran adoradas lo que son las diosas madres aztecas, Tonantzin, que fue una de las primeras gran expresiones sociales y artísticas del sincretismo religioso. Tradicionalmente eran similares o podían suceder también en Brasil, en Nuestra Señora Aparecida, en lo que es en Cuba con la Virgen Negra de Regla, en lo que es Venezuela con Nuestra Señora Coromoto, como la llamaban en su momento. Por ejemplo, en México y en Perú, donde en sí se encontraban lo que son dos civilizaciones prehispánicas, las más avanzadas en lo que es en la estética barroca, donde pudieron adquirir lo que es un mercado mediante lo que es un estilo indígena, dado por las manos de obra india, que de manera que no hubo una manera de recepción de pasiva, sino una transformación de lo que es el enriquecimiento en base a lo que es la cultura europea entre diferentes contactos que tenían en su momento en sí. La escuela cosqueña también es muy importante dentro de este sincretismo religioso, donde se la puede dominar como uno de los nombres con más producciones artísticas realizadas en lo que es Cusco por los pintores indígenas y mestizos durante los siglos XVII y el siglo XVIII. Esto fue uno de los principios en el cual surgió lo que es el tenebrismo del barroco español que pudieron aprender mediante los jesuitas. Poco a poco pudieron incorporar diversos temas de costumbristas, también pudieron mantener lo que son las fiestas religiosas, lo que es el Corpus Christi, y lo que son diferentes retratos de lo que son los caciques y elementos ambientales como la flora y la fauna andina en sí. Referente a lo que son las funciones evangelizadoras del arte colonial, esta da referencia a que este arte sirvió como un propósito colonial para poder obtener lo que es la imposición de la cultura europea en América. En sí, una vez ya iniciada lo que es la ocupación de América mediante los españoles, empezaron con un proceso sistemático de evangelización, en la cual pudieron consistir que mediante la supresión o mediante lo que son las diversas manifestaciones artísticas y religiosas hispánicas, pudieron mantener lo que es una situación en base a lo que es el cristianismo en sí. Cada obra de arte que tenía en sí estos era como mantener lo que es una función pedagógica, religiosa, y generalmente era poder abarcar lo que son diferentes episodios de la Biblia, en donde se podía obtener lo que son las advocaciones de lo que es la Virgen y los santos. Mediante lo que es la arquitectura, estaba basado simplemente en edificios de las ciudades coloniales, donde fueron constituidos
sobre donde fueron construidos por ruinas de los pueblos prehispánicos, como también en lo que es Tenochtitlán y Cusco. Y las iglesias no fueron la excepción. Diversos templos fueron el epicentro de lo que es el desarrollo del urbanístico, en la cual abarca lo que son diferentes ciudades coloniales y con frecuencia en el centro de las ciudades que se pudieron construir los diferentes monasterios y diferentes conventos, y con la única función de poder ordenar lo que son órdenes religiosas que se podían encargar de lo que es la evangelización en sí. Simplemente para poder mantener lo que son las construcciones de las iglesias, se podía considerar lo que es la evangelización de los indígenas, en la cual se reunían en los atrios para poder asistir a lo que son los sermones y lo que son los catequesis en sí. Por otra parte, las construcciones fueron pictóricas, en la cual abarca lo que son símbolos, como un empleo de diferentes números, como tres, como por ejemplo por la Santísima Trinidad, en el número de niveles y naves que se construían en su momento. Aquí pueden observar una imagen referente a lo que son la Catedral Metropolitana de México, que fue edificada sobre el templo de Quetzalcóatl en sí. Otra gráfica que representa la Catedral de Cusco, que fue construida en el lugar donde se encontraba lo que es el Palacio del Inca Huiracocha en sí. La escultura estaba relacionada en que esta escultura en lo que es la colonia tuvieron con la única finalidad de poder decorar lo que son diferentes templos, poder enseñar lo que es la fe y poder mantener lo que es la devoción en sí, mediante las diferentes imágenes o cuerpos enteros esculpidos que generalmente pintabas, como la de Jesucristo, la de la Virgen, los ángeles, los santos y demás personajes referentes a lo que es la historia sagrada. En sí se pudo mantener o pudieron servir en lo que son las iglesias católicas para poder enseñar su doctrina. Además de esto, todas estas esculturas también fueron manufacturados como retablos, como relieves, de los cuales diferentes personajes y escenas sagradas en sí. En lo que es el realismo, esto pertenece a lo que es, mientras que en España había una tendencia hacia lo que son la monocromía, en lo que es América, las escuelas eran ricas en colores y se les solía incluir diferentes materiales brillantes que lograron diferentes efectos realistas para poder proporcionar a los creyentes una experiencia más cercana en base a las imágenes sagradas como los ojos de vidrio, las aureolas de metal, las lágrimas de cristal, etc. También se las realizó con el único fin de poder incrementar lo que es la piedad y la devoción, donde se podía exaltar lo que son sus rasgos anatómicos, también como las heridas, como las laceraciones, sobre todo en las imágenes de la pasión de Cristo. Sí. En sí, esta iglesia, a través de todos estos concilios, podía establecer diferentes normas para lo que son los escultores. Las imágenes en sí debían ser estrictamente de los personajes sagrados, no de símbolos o fetiches, sino que era para poder evitar lo que es la idolatría en sí. Ahora, estas imágenes útiles, en la cual abarca lo que son las profesiones con las imágenes de los santos en los días de sus festividades, donde la cual sus manifestaciones públicas pertenece con lo que es el llegado de lo que es la actualidad desde la colonia, donde abarca en sí en que cada iglesia debía por lo menos haber al menos un crucifijo, una imagen de la Virgen María y otra del santo patrón, en la cual se podía encomendar a lo que es la protección del pueblo y a lo que es la protección de la ciudad, básicamente, en la cual simplemente con una frecuencia se podía mantener lo que es la práctica con un determinado este determinado periodo colonial, que fue lo que es la custodia de las imágenes, en la cual estos templos parroquiales eran lo que son las casas de familia y las cofradías. Algunas de estas imágenes requerían vestidos que se cambiaban de acuerdo al tiempo litúrgico y también trajes de galas que lucían en los días de sus festividades.
con la única finalidad de que todas estas prácticas era poder crear el sentido de la pertenencia respecto a lo que son la iglesia local y lo que es la devoción hacia los personajes sagrados de la imagen. Aquí observa una representación, una gráfica de Cristo de Manuel Chili, escultor indígena quiteño que nació en la segunda década del siglo XVIII. Aquí hay otra gráfica que representa a la Virgen de Quito, obra del artista quiteño Bernardo de la Garda, concebida como adobación de lo que es la Inmaculada Concepción en sí. Luego está basado en lo que es la pintura, que esta en sí mantiene lo que son una didáctica visual, en la cual se puede utilizar en lo que son las iglesias para poder adoctrinar a los aborígenes mediante la pintura, que tuvo una parte importante de poder permitir y poder plasmar diferentes episodios completos de la vida de Jesús y de los santos más populares en sí. Estas pinturas en sí son pinturas de caballete, en las cuales fueron utilizadas para los diferentes conquistadores como protección espiritual y por los misioneros para poder presidir lo que son las ceremonias litúrgicas. Entre las primeras pinturas procedentes de Europa sirvieron como modelos formales e iconográficos para poder mantener lo que es los artistas de los talleres que fundaban en América por las órdenes de los religiosos. Las obras más importantes fue usada por los misioneros como complemento de lo que es la catequesis, en la cual estas obras estaban destinadas simplemente a lo que son las funciones litúrgicas, en la cual había teólogos que podían monitorear lo que estaba correcto en la representación de lo que es la pictórica y también de lo que son dogmas en sí, donde mantenían lo que es un cuidado mediante lo que es la simbología de los colores y de lo que es la ambientación de las escenas. Aquí pueden observar diversidades de escenas en base a lo que son las pinturas, como lo que es la coronación de la Virgen de Bernardo Vití, iglesia de San Pedro de Lima, en Perú. Aquí hay otra gráfica de la Virgen Alada de Miguel de Santiago en el siglo XVII y otra gráfica que representa a San Juan de Dios de Juan Rodríguez Juárez de 1675 a 1528. Luego de esto, conocieron también sobre el arte barroco. El arte barroco simplemente es un movimiento cultural donde abarca y se pudo extender por toda Europa desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, donde tuvo como respuesta el pluralismo y religioso, económico o político, en la cual pudo mantener lo que son diferentes secuencias de la Reforma Protestante. De cierta forma, el barroco es como la expresión artística de la contrarreforma, tras poder trasponer lo que es la desaparición de lo que es universalismo, renacentista o mantener lo que son las secuencias en base a los diferentes movimientos de lo que son las recambres católicas romanas. Es decir, para poder recuperar lo que son diversos terrenos perdidos ante las nuevas corrientes de pensamiento reformistas que se estaban conformando mediante las diversas monarquías absolutas, como las autoridades religiosas y civiles, pudieron utilizar lo que es el arte para poder defender sus intereses y poder influir lo que es en sí, sobre todo el pueblo. De hecho, uno de los más importantes en que Concilio de Trento otorga lo que es al artista un rol de instructor del pueblo, en la cual simplemente debía persuadir diferentes sentidos y el espíritu para poder mostrar lo que es el camino de la salvación en sí, donde la serenidad y la confianza en la naturaleza humana del Renacimiento estaba basado en lo que son las obras del arte, donde fueron sustituidos por el misticismo, en la cual estaba lo que es la visión sombría del barroco en sí. Aquí pueden observar una gráfica que representa lo que es el retablo del convento de San Esteban de Salamanca en España.
Las características del arte barroco es mantener lo que es un sentido de movimiento, como la tensión, la energía, como mantener un fuerte contraste de luces y de sombras para poder generar lo que es el dramatismo. También otra característica es la espiritualidad intensa para poder lograr a través de las escenas de éxtasis lo que son martirios y lo que son apariciones. También el respeto por la perspectiva, las dimensiones y la representación correcta de lo que son diferentes espacios grandes. También poder representar estas figuras como personas, como personalidades propias y no estereotípicas en sí. También para poder representar diferentes sentidos, pasiones y estados de ánimo en el rostro de los personajes, como la intensidad, el individualismo, la inmediatez, lo que es el cuidado del detalle. Todas estas son las características del arte barroco. Aquí hay una gráfica que representa todas estas características, una cultura con claras características del arte barroco. El barroco americano, este llegó en América durante el proceso de lo que es la colonización, en la cual implantó lo que es el cristianismo y pudo alcanzar lo que es un apogeo en el siglo XVIII, tras lo que es la influencia por la cosmovisión indígena en sí. A partir de todo esto, se caracteriza simplemente como arte barroco americano, es que mantuvo diversidad de condiciones de medio físico, donde marcaban lo que es la estética, lo que son las edificaciones, se daban gran importancia a lo que es la decoración. Los materiales de construcción eran coloridos como la piedra, los ladrillos, yeso, y se usaba lo que es la tintura. También usaban lo que es la combinación de formas decorativas indígenas, también lo que es la escultura ornamental, que era extremadamente recargada, en la pintura oposiciones dualistas como lo que es la serenidad y también lo que es la anormalidad, en lo que es la literatura, incorporación de diferentes elementos lingüísticos, como del habla local, la exaltación de lo que es la novedad, imágenes notables, también las metáforas y también la diversidad de adornos. Todas estas son características del arte barroco. Aquí pueden observar todas en estas edificaciones, estas características, la fachada y nave central de lo que es la iglesia de la Compañía de Jesús, Quito, Ecuador. También otro tema que pudieron ya tener conocimiento es sobre la escuela quiteña, que está, si bien es Nueva España en México, es considerada el centro de lo que es la recesión mediante lo que es el desarrollo y difusión del barroco en América, donde en sí se debe enseñar a Quito en poder mantener lo que es el desarrollo de una importante producción artística que llegó a ser famosa en las colonias en diferentes Cortes de Madrid en sí. Esta escuela quiteña es un conjunto de artistas predominantes como mestizos e indígenas, donde desarrollaban sus obras en lo que es la Real Audiencia de Quito desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XIX. En sí, uno de los principales exponentes de esta escuela fue el escultor indígena Manuel Chigi Capicara en el año 1723 hasta 1798. Todas estas características propias de este estilo pudo recibirse en España. La obra de la escuela quiteña tuvo las siguientes características propias: combinación y adaptación de rasgos españoles, flamencos, italianos e indígenas. Quiteña en sesión en que las personas, los personajes a través de rasgos mestizos, atuendados locales, en donde las escenas, en los paisajes locales, tenía la presencia de lo que es la fauna, la flora, la nativa y poder adoptar también las plantas americanas en lo que es la iconografía. También se pudieron adaptar lo que son diferentes santos europeos, también pudieron terminar con diferentes pinturas en la escultura, en la cual se podía mantener lo que es el cordero y se usaba darle brillo, básicamente. Pudieron también descubrir lo que son nuevos pigmentos a partir de los huesos de animales, como ataco, achote e insectos en sí. Otro de los temas fue también el arte mudéjar, que estaba relacionado en que es un fenómeno artístico exclusivamente hispánico que se pudo desarrollar entre los siglos XII y siglo XVI.
como en sí poder asimilar lo que es la cultura árabe por parte de lo que son las diferentes corrientes artísticas cristianas, como románica, gótica y renacentista en sí. Este término mudéjar proviene de lo que es árabe y significa aquel a quienes les es permitido quedarse en sí, donde simplemente hace referencia a los musulmanes que podían permanecer en diferentes territorios de la península ibérica, donde podían reconquistar por los cristianos, quien en sí aportaron sus conocimientos, lo que es el arte y lo que es el oficio, como lo que es una alfarería, la herrería y lo que es la ebanistería con consecuencia e influencia musulmana, que en ello significó mantener lo que es una conquista cristiana mediante los territorios hispánicos, en lo que la actividad artística era muy pobre, mientras que, por otro lado, los árabes dejaron un impresionante legado de arquitectónico en lo que son las mezquitas, fueron también convertidas en iglesias y los musulmanes y cristianos desarrollaron lo que son las construcciones nuevas de edificios, donde construyeron las diferentes características. En sí, mantenían lo que es una influencia muy particular en diferentes estilos, como modificaciones como concreto, como el románico, como el gótico, como el renacimiento. También podían expresar diferentes expresiones de lo que es el mudéjar, donde la arquitectura religiosa y civil y militar también no era de una expresión unitaria, sino que poder adquirir diferentes características propias a lo que es la religión y poder desarrollar lo que es el Toledo, lo que es León, lo que es el Aragón, lo que es la Valladolid, lo que es Extremadura en sí. Que estos edificios simplemente fueron construidos sobre plantas de estilos cristianos para poder edificarlos con materiales como ladrillo, yeso, cerámica, mampostería y también adornos de cerámica. Aquí pueden verificar una gráfica que representa lo que es el pórtico de la iglesia de San Martín de Tours, Marata de lo que es Giloca, lo que es Zaragoza, España. La situación de las columnas también por pilares era una de las características. El mudéjar en América. Se lo representaba o se pudo extender hasta los principales siglos XIX en las colonias españolas de América, donde llegó hasta el siglo XVI con los conquistadores castellanos y aragoneses en sí, en lo que es la península, que fueron promotores de lo que es la tendencia, donde se pudieron sostener que los artistas mudéjares fueron contratados como obreros en las colonias americanas para poder realizar una versión más aceptada referente a lo que son los musulmanes, que tenían prohibido entrar a lo que es América porque habían diversidades de secciones para poder introducir lo que es el cultivo de la morera y lo que es la industria de la seda en sí. Es mucho probable que estos maestros de construcción y artesanía que vinieron desde España hayan traído lo que es la influencia mudéjar desde la península en sí. A pesar de todas estas corrientes que realizaron como desarrollo del arte colonial, fue el barroco, esto no impidió lo que es la influencia del mudéjar, que empleaba en sí diferentes materiales accesibles a lo que es una estructura simple. En sí, este desarrollo del arte mudéjar abarca lo que es notariamente lo que son las capitales o regiones cercanas a los virreinatos que mantuvieron hasta el siglo XVIII en sí. Otro tema también fueron las instituciones organizadoras en la colonia, donde abarcan que fue un arte como instrumento pedagógico para lo que es la evangelización de América, donde se mantuvo lo que es impulsado, lo que es la acción de dos instituciones religiosas como las misiones y los conventos. Las misiones, esto empezó en el siglo XVI, donde se pudo organizar las primeras misiones como grupos de religiosos predicadores, en la cual se podían asentar en diversos lugares con el fin de convertir a los indígenas al cristianismo e instruirlos en oficios para que puedan extraer lo que son los metales preciosos, la agricultura, mediante la creación de textiles y además actividades productivas. Las características de las misiones en sí es que eran pueblos fundados como alrededor de una capilla o de iglesia, se ubicaban lejos de las encomiendas y pueblos de conquistadores. También eran organizados por religiosos,
respetaban una jerarquía y que el jefe era el indígena, quien ocupaba un rango muy importante en la misión. También los misioneros solían aprender lo que es la lengua local para poder enseñar a los indígenas. Además, estos catequesis eran aborígenes que eran instruidos en labores como la agricultura, la ganadería, la producción y los textiles. Ahora, otra característica es que fue una forma económica de poder autosustentable en lo que fue la expansión colonial, ya que podía tener a abastecerse con el trabajo de los mismos indígenas y poder generar lo que son riquezas para la colonia en sí. En lo que son conventos, es que esto desde la colonia en América, estos conventos cumplieron con la función de catequizar lo que es poder instruir en la fe. Donde estos conventos en sí hacían su vida mediante órdenes religiosas, cada uno tenía una tarea evangelizadora definida mediante lo que es la educación y evangelización de hombres y de mujeres, en la cual además estaba conformada por las partes tradicionales heredadas en lo que es Europa, en que la iglesia y el claustro en lo que es América son estos complejos arquitectónicos en la cual añadieron lo que es la capilla abierta, referente a lo que son los indios en diferentes recintos, para poder en sí poder catequizar lo que es o poder administrar los sacramentos hacia los indígenas. En sí, estas tenían funciones, las de como partes de un convento, es que la iglesia era en sí poderla tener como fungia, como un templo parroquial en que se oficiaban lo que son los ritos para los pobladores de la ciudad. Los claustros es que albergaba lo que es la práctica de la vida contemplativa en los religiosos, en las religiosas, en la cual había un caso de ser que tenía un convento femenino, solía simplemente haber una escuela para mujeres en la cual incluían a las mestizas. También sirvió como resguardo para niños, para niños huérfanos, mujeres cuya integridad era que encontraban peligro, o también otra era de poder mantener lo que es un convento con un espacio de lo que es y poder obtener un espacio de soledad, pertinencia, arrepentimiento y disciplina, ideales para poder potencializar lo que son las instituciones para lo que es la vida cotidiana a través de la educación. Es decir, que además fueron muy revelantes en diferentes puntos en base a lo que es la vista de la cultura, de lo que es la feminidad en sí. La capilla abierta e indios estaba relacionado, aunque son recintos que construían sin columnas, sin niveles, generalmente en una sola nave. Es decir, con el único fin de que las multitudes indígenas o mestizas que eran llevadas a las catequesis pudieran ver y escuchar desde todos los ángulos. Es así como cada una de estas conventos pertenecía a diferentes funciones, como lo que es la iglesia, lo que son claustros y también lo que es la capilla abierta. Luego también aprendieron con el tema colegios, universidades e ideas, donde en sí se relaciona a que junto a la religión, la educación, fue un instrumento de implantación referente a lo que es la cultura española en América, para poder cumplir un fin en lo que es la educación colonial, que tuvieron las siguientes características, como elitismo, en que para poder destinar lo que es el privilegio y poder gobernar solo a los españoles y los blancos criollos de sangre pura y cierta medida de la nobleza indígena que tenían acceso a la educación. Las castas generalmente recibían solamente las primeras letras, religión e instrucción para diferentes oficios manuales y agrícolas en escuelas parroquiales, misioneras, conventuales y algunas exclusivas para indígenas, es que todas dirigidas por órdenes religiosas. Lo que son los dogmatismos y absolutismos es que mantenían diversos contenidos en que eran impuestos desde lo que es la metrópolis y no eran cuestionables, sino que estos primeros grados los alumnos eran preparados para una educación universitaria escolástica en sí, donde el aprendizaje también memorístico
era en sí lo que es la pedagogía, se basaba en lo que es la repetición textual de las lecciones. Patriarcalismo abarca lo que es la pertenencia hacia una familia adinerada, donde la mujer podía recibir educación generalmente limitada a las primeras letras e instrucción en oficios domésticos, en religión, en algunas artes que recibía en escuelas femeninas que podía dirigir por órdenes religiosas en sí. Otra característica es la religiosidad, que abarca los diferentes conocimientos impartidos, en que se encontraban en lo que son las sagradas escrituras y la educación religiosa, donde la virtud del patronato regio era en que las órdenes religiosas se encargaron de lo que es la educación, en lo que es América durante toda la época colonial. Otra característica es la rigidez, en que se implantaba lo que es la severidad y el castigo físico como medidas disciplinarias. Estas son las características de los colegios universales e ideas en sí. Otro tema, también pudieron ya tener conocimiento sobre pensión de estudio colonial, donde en sí abarca diferentes estudios que mantenían lo que es una división flexible, en que no siempre se correspondían a lo que es una edad del estudiante, sino que dependía de su capacidad simplemente en poder conocer las primeras letras, en lo que son los estudios menores, en lo que son los estudios mayores. En las primeras letras podían en sí constituir lo que es la base pedagógica en donde se abarcaba en lo que es la enseñanza del castellano, tanto lectura como escritura, aritmética básica, canto y preceptos religiosos. En lo que son estudios menores es que se puede analizar en que las primeras letras ya se podía poder avanzar a los estudios menores centrados en lo que es el aprendizaje del latín, en la cual se puede considerar que el idioma universal era el conocimiento que debía obtener los estudios mayores, en la cual se estudiaba, en la cual también estaba escrita lo que es el lenguaje y podían aprender lo que es latín para poder leer y poder mantener diferentes aprendizajes. En lo que son los estudios mayores es que luego de aprobar estos estudios anteriores, el alumno podía matricularse ya en las universidades o en un colegio real, también llamado en su momento colegio mayor, en la cual podía acceder a los diferentes grados de bachiller, maestro y doctor. Se podía en sí o tener lo que es la presentación en base a los exámenes orales y lo que es disertación también en diversas instituciones que solían encontrarse solo en las principales ciudades, nada más. Estas carreras estaban dirigidas a los que son hacia las letras, hacia las humanidades, de los principales eran lo que es la teología, la filosofía y los derechos cánicos, en la cual canónicos, en la cual estaba basado lo que son el arte, lo que es la medicina, que fueron introducidas en el siglo XVIII y marcaron lo que es el principio de la secularización de la educación universitaria en sí. Estas universidades abarcaban lo que es Colonia, que es una fundación de universidades en la cual empezó a mitad del siglo XVI. Una de estas en sí es que, dado todas que estas universidades fueron instituciones para poder mantener lo que son formaciones académicas para el clero, en la cual fueron los sacerdotes y los obispos quienes ocuparon las cátedras. Lo que es la escala escolástica es que mantenían lo que es, ya se mantenía lo que es una decadencia en Europa, en la cual durante toda la colonia el paradigma de lo que es el pensamiento académico en las que son las universidades fue lo que es la escolástica, en la cual la llamaron por consistir en lo que es la enseñanza de la filosofía y de la teología, ya que en las escuelas superiores, universidades, por los eclesiásticos, los docentes. El pensamiento eclesiástico en sí era poder interpretar lo que es la cristiandad y lo que es la filosofía grecolánica. Con el único fin de poder mantener lo que es y poder comprender lo que son las verdades sobre la fe en sí, la teología. Estos eclesiásticos podían suscribirse a una de las tres corrientes interpretativas en que están basados entre los maestros, los aristotelismos, como Tomás de Aquino, como Dominico, Duns Scoto, como franciscano y Francisco Suárez como Juset. Estos eran quienes, sobre todo teólogos,
cuyos pensamientos servían más como modelos a poder imitar que como inspiración para nuevas ideas en sí, en la cual estaban relacionados con diferentes fuertes como componentes metafísicos, teóricos, escolástica. También fue mantener lo que es un espíritu importante en lo que es la colonia, un periodo en que se pudo mantener lo que es un estatus entre lo que es la corona y la iglesia, y requería lo que es en sí una justificación intelectual en sí para poder mantener lo que es una estabilidad en un orden establecido. Bien, chicos, este ha sido el repaso del día de hoy. Recuerden que se realiza un repaso para que ustedes puedan realizar muy bien el examen. El examen ustedes lo pueden realizar a partir del día sábado 5 de octubre y no está de más recordarles que para realizar el examen tienen que estar al día en sus mensualidades. Voy a compartir un poquito de cuestionario. Ya. Aquí está el cuestionario. Igual yo les voy a subir el cuestionario a plataforma en donde está conformado de la siguiente manera. 1. Indica cuáles de las siguientes son características del arte mestizo. Recuerden que solamente un literal contiene la respuesta correcta. En este caso dice indica cuáles, por lo tanto son dos respuestas que ustedes tienen que dar aquí. Y si ustedes, si está esta pregunta en el examen, solamente van a responder una. ¿Qué es el arte mestizo? Es una mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena. Ustedes van a leer cada literal y van a identificar la respuesta correcta, que es el arte barroco, selecciona el literal correcto. Asimismo, solamente un literal contiene la respuesta correcta. Selecciona el literal correcto. Selecciona el literal correcto. En la colonia se dominó castas de los grupos surgidos de quienes ustedes van a leer cada pregunta y van a identificar cada respuesta. Selecciona el literal correcto. Una de las causas de la sublimación indígena fue la del indígena a través de las obrajes y haciendas que exigían gran y escaso. Recuerden, solamente un literal contiene la respuesta correcta. 9. ¿Cuál era el propósito del arte en la colonia? 10. ¿Cuándo llegó el barroco a América y cuándo alcanzó su apogeo? ¿Cuáles estilos artísticos fueron inculcados por los españoles en América? 12. ¿Cómo ejercieron los españoles su influencia en el arte americano? Y 13. ¿Qué función tenía cada obra de arte en la colonia? 14. ¿Cuál era la finalidad de la escultura en la colonia? 15. Identificar qué es el IFE. Y 16. Indica cuáles son las siguientes sentencias sobre el librecambismo son correctas. Van a identificar la respuesta correcta. El día de mañana continuamos con el repaso de las preguntas, cómo están estructuradas las preguntas, para que ustedes las puedan responder bien. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.